Muy buenos días. La Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia le da la bienvenida a la reunión académica de Enfermería RAE. La RAE es un espacio para compartir diferentes reflexiones y el análisis para el avance en el desarrollo académico y humano de la enfermería. Hoy, 24 de agosto, nos acompaña Laura Milena Múnera Restrepo. Ella es enfermera, magíster en salud mental de la Universidad de Antioquia, profesional especializada del Grupo de Gestión Integradas para la Salud Mental del Ministerio de Salud y Protección Social, con un tema que nos convoca: Estrategia Nacional para la Prevención de la Conducta Suicida en Colombia. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos. Te contamos que esta presentación no se edita por implicaciones éticas y para ser fieles a las ideas del expositor. Y si tienen alguna pregunta o comentario, la podemos hacer en el chat habilitado. Laura, bienvenida y tienes toda nuestra atención. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Muy complacida nuevamente de estar en mi casa. Como bien lo acaban de mencionar, soy egresada de la Universidad de Antioquia y para mí es un placer en este momento poder compartir con ustedes algunas reflexiones que nos ha suscitado como Ministerio de Salud y Protección Social el tema asociado a la conducta suicida y por supuesto los cuidados en salud mental a los cuales nos convoca este tema. Voy a compartir con ustedes entonces unas cuantas reflexiones en torno a la Estrategia Nacional para la Prevención de la Conducta Suicida en Colombia, que fue emitida el 10 de septiembre de 2021 y que fue lanzada por el señor ministro Fernando Ruiz en el marco, por supuesto, de sus capacidades ministeriales. El tema que vamos a abordar hoy, o el contenido que vamos a abordar, básicamente recoge una introducción, recoge un poco la conducta suicida en el marco de la prevención integral en salud mental, los componentes estratégicos justamente de este documento de política pública y elementos clave para la implementación justamente de la estrategia nacional. Como introducción, entonces, tenemos que de alguna manera, esta estrategia nace de una preocupación nacional que nos convocó a reflexionar acerca de cómo revertir la tendencia de la conducta suicida en Colombia, entendiendo que este fenómeno ha tenido una tendencia al aumento desde los últimos años y que definitivamente nos preocupa como problemática en salud pública. Como podemos ver aquí en los datos que presentamos, a nivel de intentos de suicidio, podemos ver que se dio un aumento con una reducción importante en el 2020 y lo mismo sucedió en el comportamiento de las muertes por suicidio. Ahora bien, este tema de la reducción en 2020 consideramos que obedece justamente a la pandemia por COVID-19 y hay dos hipótesis que manejamos en este escenario de 2020. Una de las hipótesis que manejamos como Ministerio de Salud es que justamente por el temor asociado a la consulta, a los servicios de urgencias, por el temor que teníamos asociado al contagio por COVID-19, una reducción en la notificación de los casos de intento de suicidio específicamente, en el entendido de que las unidades primarias generadoras de datos son quienes deben reportar este tipo de eventos en salud pública. Ese es uno de los hipótesis que manejamos, pero la otra hipótesis es que el hecho de que estuviéramos confinados como medida de protección ante la COVID-19 y hizo que de alguna manera tuviéramos mayor control social y mayor control familiar, y eso de alguna manera se convirtió en un factor protector ante la conducta suicida. Pero vemos que es la conducta suicida observable en este orden de ideas del intento de suicidio y las muertes por suicidio, pero no con eso que si queremos decir que hubo una reducción en la ideación o en la planeación suicida o en los pensamientos asociados al suicidio. Y esa reflexión nos invitó a hacerla justamente el director general de la Organización Mundial de la Salud, que nos decía en su momento que si bien puede que hayamos identificado una reducción en 2020 de los intentos y de las muertes por suicidio, no debemos dejar relegado el suicidio como una importante problemática que seguramente iba a tener un aumento posterior a pasar la crisis
asociado a la pandemia por COVID-19, y eso es justamente lo que hemos identificado, y es que se ha visto un aumento nuevamente de las cifras de intento de suicidio y de muerte por suicidio, y seguramente de las ideaciones y la planeación suicida. Y eso también derivado de que la COVID-19 exacerbó todos los factores asociados a la conducta suicida, y eso hace que esta problemática sea aún mayor. En ese orden de ideas, pues nos preguntamos, bueno, ¿cómo a nivel nacional podemos apuntarle a la reversión de esa tendencia que tiene la conducta suicida actualmente en el país? Y ese fue uno de los, o el propósito global de la construcción de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Conducta Suicida. Y entonces buscando de alguna manera que se diera un trabajo anticipatorio asociado a la conducta suicida y a la reducción como tal de la conducta suicida, buscamos algunas orientaciones teóricas que nos permitieran básicamente construir un documento orientador de política pública a nivel nacional. Lo primero entonces es reconocer que la conducta suicida es una problemática de salud pública que se alimenta de múltiples problemas y que básicamente responde a unas condiciones de vida, a unos factores sociales, a problemas de salud y del comportamiento, y finalmente lo que vemos son unos desenlaces en salud mental, como es el caso de las violencias, como es el caso del consumo de sustancias psicoactivas y como es el caso del suicidio, que podemos ver que se encuentra en la punta de un iceberg, que básicamente nos invita a que reconozcamos todos estos factores asociados para justamente su prevención y su mitigación. Entonces, como podemos identificar en las orientaciones que nos brinda la Organización Panamericana de la Salud, lo primero que debemos hacer es reconocer justamente la conducta suicida como un problema de salud pública, señalar el compromiso de los gobiernos para abordar el problema y recomendar un marco estructural que incorpore diversos aspectos en la prevención del suicidio. En ese orden de ideas, entonces, decidimos construir la Estrategia Nacional para la Prevención de la Conducta Suicida, que, como les mencioné, fue lanzada por el señor Fernando Ruiz, el doctor Fernando Ruiz en su momento, y fue publicada en la página, en el repositorio institucional digital de la página oficial del Ministerio de Salud y Protección Social. Este documento es un documento pequeño, relativamente corto, tratamos de que fuera lo más ágil en su lectura y que fuera agradable y que tuviera, digamos, algunas orientaciones clave en materia de ejecución de planes, programas y proyectos que nos permitieran implementar las orientaciones que brindamos aquí. Por eso este documento tiene tres grandes secciones: un marco de referencia importante, unos componentes estratégicos basados en la evidencia y las características sociodemográficas del país, y unos elementos clave para su implementación. Entonces, justamente eso es lo que vamos a reconocer en este ratico donde vamos a conversar acerca de este tema tan importante para la salud pública del país. Lo primero entonces es comprender la conducta suicida en el marco de la prevención integral en salud mental, y para ello hay algunos elementos clave que me gustaría resaltar. Lo primero es que hablamos de conducta suicida partiendo también de lo que nos ofrece la Encuesta Nacional de Salud Mental, como un proceso que reconoce ciertas etapas, sin querer decir que son lineales, pero reconoce algunas fases como los pensamientos de muerte, las ideas vagas acerca de la posibilidad de terminar con la propia vida, los planes concretos que incluyen lugar, método y tiempo para llevar a cabo el intento, y estos tres asociados al pensamiento relacionado con la conducta autodestructiva. En ese orden de ideas son, digamos, fases, si se pudiera mencionar así, del proceso suicida, que no son observables directamente, pero que tienen múltiples manifestaciones que nos permiten identificar que una persona está contemplando el suicidio como una alternativa de solución. Y por supuesto, pues tenemos digamos, un componente de este proceso suicida que reconoce el gesto o amenaza suicida, el intento de suicidio y la muerte por suicidio. Entonces, cuando estamos hablando de la conducta suicida en el marco de la Estrategia Nacional, estamos reconociendo todo este proceso que va desde los pensamientos de muerte hasta las muertes por suicidio. Y es justamente ello lo que queremos
prevenir, más allá de que lo que se notifique, lo que se identifique mejor en el país sea el intento de suicidio y las muertes por suicidio. Otro de los elementos clave que queremos reconocer en con esta diapositiva es que hablamos de conducta suicida como todo hecho por el cual el individuo, y tenemos el entendido de que esto es un comportamiento individual, se causa a sí mismo una lesión, sin importar el grado de esa lesión o la afectación física que pueda tener esta lesión. Por eso nos debe llamar la atención igualmente el caso de una persona que pueda tener una herida, una lesión física asociada a una herida que pueda generar un sangrado, como una persona que, por ejemplo, consuma 2,3-acetaminofén con la intención letal. Aquí lo que nos interesa para hablar de conducta suicida básicamente es la intención letal, y eso es lo que lo diferencia básicamente de lo que conocemos como cutting o autolesiones como tal. Aquí lo que nosotros nos debe llamar más la atención es la intención letal, y por ello todas las personas que tienen una autolesión o un comportamiento autolesivo con intención letal, sin importar el grado, nos debe llamar, por supuesto, la atención. Importante también comprender que la conducta suicida no es un trastorno mental, la conducta suicida no es un problema mental, la conducta suicida es una problemática de salud pública que se configura como un evento prevenible y que se constituye como el peor desenlace en salud mental, en el entendido de que en la gestión del riesgo en salud mental hay múltiples desenlaces. Entre ellos está el consumo de sustancias psicoactivas, entre ellos están las violencias interpersonales, pero hablamos de que el suicidio es el peor desenlace por lo irreversible, por supuesto, que tiene este comportamiento. Y también comprender que pueden haber múltiples tipos de suicidio, si se quiere, asociado, por supuesto, a todas las estudios que se han hecho en relación a este fenómeno, pero el suicidio para, digamos, la Estrategia Nacional para la Prevención de la Conducta Suicida hace parte, digamos, de un proceso autodestructivo que se va gestando en la intimidad del sufrimiento de una persona. Y como podemos ver aquí aparece una categoría importante de análisis cuando hablamos de conducta suicida, y básicamente es el sufrimiento humano. Sin embargo, digamos que si bien la conducta suicida es un comportamiento individual en el marco del modelo ecológico, hay múltiples factores asociados y determinantes justamente de ese comportamiento individual. Entre ellos se encuentran factores de índole biológico, psicológico y asociados a la experiencia personal. Por supuesto, factores relacionales asociados con la interacción con otros, aspectos asociados a su comunidad, específicamente los entornos donde tiene lugar el desarrollo humano, y también, por supuesto, factores asociados a aspectos sociales, y entre ellos, por supuesto, caben todos los determinantes sociales que crean y mantienen las brechas entre distintos segmentos de la sociedad y que a su vez generan tensiones entre diferentes grupos poblacionales. Por eso, hablar de prevención de la conducta suicida definitivamente nos debe llamar a reflexionar acerca de los factores individuales, relacionales, comunitarios y sociales que están presentes justamente en este comportamiento y en esta decisión individual. Y hay otra base fundamental en el marco de referencia de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Conducta Suicida, y justamente es la teoría de la crisis. Hay múltiples teorías que pueden explicar la conducta suicida. Sin embargo, para el Ministerio de Salud y Protección Social fue una decisión importante reconocer la teoría de la crisis como un marco de referencia importante para la prevención de la conducta suicida, entendiendo que el ser humano, todos los seres humanos estamos en constante exposición a factores que generan tensión, y todo el tiempo estamos haciendo frente a ellos para continuar. Entendiendo entonces que estamos expuestos a factores que pueden generarnos tensión, o amenazas que pueden generarnos tensión, pero tenemos dos tipos de evaluación ante ese suceso. Uno,
una evaluación hacia el suceso como tal, una evaluación primaria, donde analizamos el suceso y le otorgamos un significado. Podemos a partir de ello identificar que este suceso puede ser irrelevante, o podemos a través de la segunda evaluación evaluar las capacidades que tenemos para enfrentar ese suceso. Entonces puede ser que el suceso lo evaluemos como un suceso complejo, grave, pero pues que tenemos las suficientes capacidades para hacerle frente, capacidades entendidas como habilidades y oportunidades. Y en ese orden de ideas pues podemos distinguir ese suceso, esa amenaza, como un suceso irrelevante o que tenemos las suficientes capacidades para afrontarlo y por supuesto pues ir, digamos, a hacerle frente justamente a esa amenaza que nos genera tensión en el momento. O podemos considerar que es un suceso desbordante de nuestras capacidades de afrontamiento y en ese orden de ideas pues tener un riesgo de un desenlace fatal como es el caso de la ideación suicida y por supuesto el proceso suicida que se deriva de allí. Entonces la teoría de la crisis se configura como ese marco de referencia clave cuando hablamos de prevención de la conducta suicida. Debemos entonces comprender que para hablar de prevención de la conducta suicida es muy importante reconocer los factores de riesgo y los factores protectores que están asociados justamente a esa conducta. Y como podemos identificar en esta gráfica, el estrés, o digamos lo que estábamos hablando, muy asociado a las crisis, a la teoría de la crisis, pues tiene un papel protagónico justamente en el marco de los factores de riesgo para la conducta suicida. Y como podemos ver aquí, pues este es un proceso que no es lineal, que se recoge desde conductas no observables como los deseos de muerte, la ideación suicida, y pasamos a conductas observables como los intentos de suicida, las amenazas de suicidio y el suicidio como tal. Pero también, como nos hace mención esta frase, algunos procesos suicidas, estos procesos suicidas, pueden desaparecer mediante el afrontamiento individual y o el tratamiento, y aquí es donde entra a jugar un papel importante los factores protectores. Entonces, cuando hablamos de prevención de la conducta suicida, debemos enfocar nuestra atención en los factores de riesgo y los factores de protección. Hay otra, digamos que otro referente teórico muy importante que nos permite explicar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de conducta suicida o personas con conducta suicida. Y como podemos identificar en lo que hemos hablado hasta el momento, hay tantas motivaciones para el suicidio como sujetos hay en el mundo. Es decir, cada ser humano tiene una situación que puede generar o que puede llevarlo a una situación que desborda sus capacidades de afrontamiento y por lo tanto cada ser humano puede tener una motivación diferente para el suicidio. Sin embargo, este estudioso nos permite pensar que hay algunas características que pudieran resumir de alguna manera a qué nos referimos cuando hablamos de suicidio. Estas son algunas características clave que nos permiten comprender el suicidio como tal. Lo primero es que hay un estímulo que es común en todas las personas que presentan conducta suicida. Como hablamos, hay múltiples motivaciones, pero hay un estímulo común, un estímulo que hace parte de todas las personas que presentan conducta suicida y es el sufrimiento emocional, y este autor lo ha denominado como el insoportable dolor psicológico. Y en este orden de ideas cabe todo lo que nos ofrece la teoría de la crisis. Entonces, más allá de que cada uno tenga una motivación diferente para la conducta suicida, la causa universal, si se pudiera mencionar así, es el insoportable dolor psicológico que se ve potenciado o catalizado por las necesidades insatisfechas. Y hablamos de necesidades insatisfechas, más allá de las necesidades fisiológicas, debemos también comprender que existen las necesidades de protección, perdón, de seguridad, de estima, de autorrealización, de pertenencia, que definitivamente se convierten en catalizadores o potenciadores de ese insoportable dolor psicológico. Debemos también comprender que todas las personas que intentan o que tienen conducta suicida tienen un propósito, y el propósito realmente no es morir. Las personas que tienen conducta suicida realmente no buscan morir, lo que buscan es una solución a ese apremiante problema de la vida.
Lo que pasa es que esa solución básicamente está puesta en la suspensión de la conciencia de uno mismo sobre el dolor insoportable. En ese orden de ideas, lo que buscan las personas con conducta suicida es dejar de sentir esa situación que le está generando tanto sufrimiento. Esa, digamos, esa decisión, ese propósito que se tiene está muy alimentado por la emoción, por dos grandes emociones, la desesperanza y el desamparo. Las personas que presentan conducta suicida están desesperanzadas ante el futuro, consideran que el futuro es desalentador y por lo tanto pues no hay nada que pueda solucionar. Hay también una sensación de desamparo y es que las personas consideran que no hay quien les salve de esa situación tan agobiante que están viviendo. Y hay una actitud interna, digamos que las personas no toman la decisión inmediata de acabar con su propia vida, sino que hay una ambivalencia entre vivir y morir. Y ahí está nuestra tarea como sociedad y es identificar esa ambivalencia para invitar o para apoyar a la persona para que tome la decisión de seguir viviendo y nosotros brindarle tal vez unas opciones diferentes a la muerte para solucionar su apremiante problema que lo está agobiando en el momento. Esta actitud interna está explicada por un estado cognitivo que tienen las personas con conducta suicida y básicamente la constricción psicológica de sentimientos y pensamientos. La persona solo ve dos opciones y es o morir o vivir, pero en el marco de ese sufrimiento. Y lo que buscan a través de la conducta suicida es llamar la atención. Por eso nosotros nos gusta mucho reflexionar cuando hablamos de que las personas con conducta suicida están llamando la atención y eso es real. Todas las personas que presentan conducta suicida están llamando la atención y están llamando la atención de un otro para que por favor les oriente en una solución diferente al suicidio porque ellos ya no ven otra opción diferente a morir como solución. Aquí lo que buscan las personas con conducta suicida es escapar a través de una última salida de una situación que es tensionante y eso es coherente justamente con los patrones de comportamiento que de alguna manera las personas han tenido a la hora de afrontar diferentes situaciones a lo largo del curso de su vida. Y eso nos permite de alguna manera predecir que las personas que tienen como estilo de afrontamiento el huir ante las diferentes problemáticas de su vida, pues esto puede ser coherente de alguna manera o predisponente para optar por el suicidio ante un apremiante problema de la vida. Sin embargo, más allá de que esto es una decisión individual, como lo hemos mencionado a lo largo de este rato, hay múltiples factores que están asociados a la conducta suicida y entre ellos están, por supuesto, los factores individuales que hacen más susceptible a un sujeto a los apremiantes o a las situaciones generadoras de tensión. Por supuesto, las situaciones, la exposición a esas amenazas, pero también entran en juego las capacidades de respuesta, los determinantes sociales y la percepción del riesgo que se tenga. Todo esto en el marco de la gestión del riesgo en salud mental. Ahora bien, teniendo en consideración todo este cúmulo de conocimiento que le da base a la comprensión de la conducta suicida, es que el Ministerio de Salud y Protección Social decidió, estudiando, por supuesto, y analizando las características poblacionales y territoriales de nuestro país, definir como algunos componentes estratégicos que dan orientación en política pública al país para realmente conseguir ese propósito global que tenemos de revertir la tendencia de la conducta suicida y hacer que cada vez tengamos unas cifras menores asociadas al intento de suicidio, a la muerte por suicidio, pero en general al proceso suicida como tal. Y esos componentes nacen justamente del análisis de los factores asociados a la conducta suicida que están, por supuesto, explicando el fenómeno en el país y buscando de alguna manera transformar esos factores asociados que pueden configurarse como factores de riesgo o factores de protección dependiendo de la percepción que tengan los sujetos. Por eso en conducta suicida hablamos de factores asociados a la conducta suicida como tal y que de alguna manera si se configuran como factores de riesgo pues debemos modificarlos o monitorearlos
y se configuran como factores de protección, pues debemos potenciarlos o mantenerlos. Y pues por eso nos permitimos analizar cuáles son los factores asociados a la conducta suicida que la evidencia nos muestra, pero que también se pueden identificar en las cifras y en las notificación que se tiene del intento de suicidio y el análisis que se ha hecho desde diferentes actores y sectores en el marco de las competencias de cada uno acerca de la conducta suicida y lo que de alguna manera determina la conducta suicida en el país. En ese orden de ideas hemos identificado 4 categorías importantes de la conducta suicida o de los factores asociados de la conducta suicida a la conducta suicida. Por un lado tenemos los factores que son predisponentes. ¿Cuáles son esos factores o esos determinantes que de alguna manera hacen a un individuo altamente vulnerable a las tensiones que se presentan en la vida? Y aquí, por supuesto, entra un factor predisponente importante, que son los trastornos del estado del ánimo. Y de manera importante, de manera protagónica, tenemos los trastornos asociados a la depresión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las personas que se suicidan tienen trastorno depresivo y no todo el que tiene trastorno depresivo se suicida, pero este es un factor potenciador, o mejor, un factor predisponente que hace que los sujetos sean más frágiles, más vulnerables, digámoslo así, o más susceptibles a presentar una afectación en su salud mental cuando tiene exposición a una amenaza o cuando presenta alguna crisis. En ese mismo orden de ideas tenemos las personas que han tenido intentos de suicidio previos, y eso es importante tenerlo en consideración porque la evidencia nos dice que una persona que ha tenido un intento de suicidio previo tiene 20 veces mayor riesgo de volverlo a intentar y con mecanismos más letales. Y en ese orden de ideas, si bien el intento de suicidio previo pues no es un factor modificable, sí nos invita a acompañar y a brindar cuidados especiales a la salud mental de las personas que han tenido intentos de suicidio previos, por supuesto desde la gestión en salud pública, pero también desde la gestión del riesgo individual. Por supuesto, también entran en esta categoría de factores predisponentes el hecho de haber o de sobrevivir a un suicidio. Y hablamos de sobrevivencia al suicidio básicamente asociado a pensar que cada suicidio es una tragedia. Y eso también nos invita a reflexionar la Organización Mundial de la Salud. Y es que cada suicidio es una tragedia y en ese orden de ideas afecta mínimamente, una muerte por suicidio afecta mínimamente a 6 personas más. Y en ese orden de ideas, pues es importante que tengamos unos cuidados especiales en salud mental a las personas que se ven íntimamente afectadas por una muerte por suicidio en todos los entornos donde tiene lugar el desarrollo humano. Esto es en el entorno hogar, en el entorno educativo, en el entorno laboral, en el entorno institucional y en el entorno comunitario. Y aquí tenemos que tener en consideración que estas personas están en particular riesgo porque la conducta suicida es un comportamiento altamente imitable y en ese orden de ideas es aumenta la probabilidad de que una persona intente el suicidio si está atravesando un duelo complejo como es justamente un duelo por muerte por suicidio que está atravesado por la culpa. Y hay otros 2 factores que son predisponentes, que están asociados al sufrimiento humano, y es básicamente las enfermedades dolorosas y las enfermedades discapacitantes. Y en este orden de ideas, los cuidados de enfermería definitivamente entran o tienen un papel protagónico en el cuidado de la salud de las personas que presentan enfermedades dolorosas y en este orden de ideas y catastróficas, y en este orden de ideas con ello prevenir de alguna manera o reducir el riesgo de presentar conducta suicida. Ahora bien, estos son factores que nos predisponen de alguna manera o nos hacen más vulnerables ante las tensiones de la vida, pero hay otros factores que son precipitantes y básicamente son esas amenazas a las que nos exponemos los individuos, las cuales muchas veces exceden nuestras capacidades de respuesta y por lo tanto conllevan a crisis. Y partiendo de la teoría de la crisis, que es, digamos, de alguna manera lo que nos hemos enfocado en la estrategia nacional,
debemos reconocer que existen crisis de desarrollo y crisis circunstanciales. Cuando hablamos de crisis de desarrollo, estamos hablando de las crisis esperables por momentos del curso de vida y género. Y aquí nos debe llamar la atención un momento del curso de vida que por sus características biológicas, psicológicas y sociales, las personas presentamos diversas crisis o digamos diversas situaciones generadoras de tensión. Estamos hablando específicamente de la adolescencia. Y en ese orden de ideas, el llamado es a que brindemos unos cuidados en salud específicos para las personas que están atravesando este momento del curso de vida, para que ese tránsito sea lo más saludable posible y con el menor riesgo de presentar conducta suicida. Y en el marco del género, pues por supuesto tenemos algunas características propias. Por ejemplo, y solo para poner un ejemplo, tenemos el embarazo, que es digamos, una situación generadora de tensión en las familias, pero particularmente en las mujeres. Y en ese orden de idea, la invitación es que en materia de prevención de la conducta suicida se brinden unos cuidados en salud mental especiales para las mujeres durante el proceso de gestación. Y hay unas crisis que pues definitivamente no esperamos vivirlas, digamos que no son esperables en el curso de vida, pero de alguna manera pues explican muchos de los suicidios en nuestro país y básicamente entran en esta categoría todos los tipos de violencia y en ese orden de ideas todas las acciones que hagamos para reducir o para prevenir las violencias tienen un efecto importante en la prevención de la conducta suicida. Y hablamos de violencias desde la violencia asociada al conflicto armado hasta la violencia por discriminación, por ejemplo, o por rechazo en una comunidad o en un entorno específico. Por supuesto, los desastres naturales y antrópicos también se configuran en eventos generadores de tensión capaces de alguna manera de conllevar a una persona, sobre todo si tiene factores predisponentes, a la conducta suicida, así como todos los tipos de pérdidas. Y aquí no ponemos específicamente el duelo, porque pues, el duelo como tal es el proceso que se da posterior a una pérdida, pero no tampoco ponemos como la muerte de un ser querido, porque básicamente las pérdidas de todo tipo son las que más explican, no justifican, pero son las que más explican la conducta suicida en nuestro país y muy asociado sobre todo a las pérdidas de identidad cultural, por ejemplo, en el caso de las comunidades indígenas, las pérdidas, por ejemplo, en el marco del relacionamiento con un otro, y eso de alguna manera también explica que los conflictos familiares y de pareja sean los motivos que más lleven a las personas a intentar el suicidio o morir por esta causa. Y hay otro factor que es precipitante, que se configura en una situación generadora de tensión importante y de tal magnitud que puede llevar a una persona a considerar el suicidio como una alternativa de solución y es el agotamiento del cuidador. Y de alguna manera esto explica también que nosotros como personal del área de la salud estemos expuestos de alguna manera a la conducta suicida y en ese orden de ideas nos amerite un cuidado especial en nuestra salud mental. Pero no solamente hablamos de los prestadores de servicios de salud, sino también de aquellas personas que están o que tienen dentro de sus roles el cuidado de un otro que puede ser dependiente, teniendo en consideración su momento de curso de vida o también sus patologías de base. Ahora bien, hay unos factores que pueden ser potenciadores. Con esto queremos decir que no son factores directos para la conducta suicida, pero pueden aumentar el riesgo de que se presente la conducta suicida, teniendo en consideración que pueden empeorar estas crisis porque aumentan los efectos negativos de ellas o pueden limitar la capacidad de respuesta de los sujetos. Y en ese orden de ideas tenemos como protagonista la insatisfacción de necesidades humanas como factor potenciador, catalizador del sufrimiento humano, y en ese orden de ideas todo lo que se haga en materia de satisfacción de necesidades humanas tendrá efecto en la prevención de la conducta suicida. Pero tenemos también otros factores potenciadores, como es el caso del consumo de alcohol, y como podemos identificar aquí, más allá del consumo de sustancias psicoactivas en general, hacemos particular énfasis en el consumo de alcohol porque el alcohol es una sustancia psicoactiva depresora del sistema nervioso central, además de que es la sustancia psicoactiva más consumida en el país, es de fácil acceso por ser legal y por sus características
bioquímicas o químicas de la sustancia psicoactiva, aumenta el riesgo por dos características, por dos condiciones. Una, por ser depresora del sistema nervioso central, como les mencionaba. Entonces, si estamos en una situación de crisis, tenemos unas emociones asociadas a la tristeza, pues el consumo de alcohol va a potenciar esas emociones y por lo tanto pues va a ser mayor esa crisis. Pero adicional a ello, pues el consumo de alcohol también nos desinhibe, y en ese orden de ideas podemos fácilmente pasar de la ideación suicida al intento de suicidio de una manera más espontánea, asociado también a la oportunidad en la conducta o en la oportunidad para llevar a cabo el intento. Y en ese orden de ideas, pues también tenemos como factor potenciador el acceso y la disponibilidad de medios letales. Y aquí hablamos de medios letales que están asociados a los mecanismos más utilizados para la muerte por suicidio en el país, que básicamente es el lanzamiento al vacío desde estructuras de gran altura, que muchas de las cuales están sin protección. Por supuesto, el ahorcamiento, que es el principal mecanismo utilizado para las muertes por suicidio, que se da de manera importante, de manera principal en los hombres, y que, pues, si bien, digamos, en el marco de la prevención de la conducta suicida, pues es muy difícil reducir el acceso a los medios o a los objetos utilizados para el ahorcamiento, pero sí podemos reducir los puntos de suspensión de estas ligaduras. En ese orden de ideas, pues este se convertiría en un factor o en una estrategia de prevención importante. Por supuesto, en el marco de los medios letales están las sustancias tóxicas y el acceso a armas de fuego. Otro factor potenciador es la percepción de soledad, y esto, digamos, nos lo enseñó, nos lo ratificó justamente la pandemia, en el entendido, y como les mencionaba al principio, pues posiblemente la percepción de soledad se redujo en el marco del confinamiento para la reducción del contagio por COVID-19, y esto de alguna manera redujo también el intento y la muerte por suicidio. Sin embargo, pues muchos de esos personas que no tuvieron la oportunidad de intentar o morir por suicidio o de acceder a los mecanismos o los medios letales utilizados para ello, pues siguieron con sus factores asociados, y por ello, posterior al levantamiento de la medida de confinamiento, pues intentaron y murieron justamente por suicidio, al no digamos, afectarse su ideación suicida, los pensamientos asociados a la muerte. Y por supuesto, el estigma, la discriminación y el rechazo como un factor potenciador de la conducta suicida. Y aquí hay un elemento clave que digamos, nos resalta la evidencia, y es que como un factor potenciador tenemos el estigma asociado a la búsqueda y recepción de ayuda. Y ese es un factor de riesgo clave en materia de prevención o en materia de conducta suicida. Y es que muchas veces las personas, sobre todo los hombres, asociado por supuesto a todas las eh, características sociales que tenemos, pues no buscan ayuda en otros, sino que se refugian para, digamos, responder a sus crisis en sustancias psicoactivas, como es el caso del consumo de alcohol, y esto por supuesto aumenta el riesgo de conducta suicida. Pero también existen algunas características que nos hacen más o digamos de alguna manera que nos permiten pensar que son factores de riesgo para la conducta suicida, pero no por la situación o por la condición, sino porque son condiciones que son estigmatizadas, discriminadas y rechazadas por nuestra sociedad. Eso nos explica de alguna manera que, digamos, las situaciones como el ser una persona que pertenece a la comunidad LGBTIQ+, son personas que pueden verse estigmatizadas y discriminadas, y en ese orden de ideas pues son personas que de alguna manera tienen mayor riesgo de presentar conducta suicida. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las personas que hacen parte de o que pertenecen a una comunidad étnica, y en ese orden de ideas, por ser discriminadas y rechazadas, pueden tener mayor riesgo de presentar conducta suicida.
Sin embargo, pues tenemos algunos factores que pueden modular de alguna manera esas crisis porque disminuyen sus efectos al potenciar las capacidades de los sujetos para hacerles frente. Y aquí entran todos los recursos de todo tipo, enmarcados en las habilidades socioemocionales, en la satisfacción con la propia vida, en la capacidad adquisitiva, en la identidad cultural, la relación con la religiosidad y la espiritualidad y el sentido de pertenencia, el acceso a la educación, la sensación de seguridad y de protección, que también nos da el acceso a los servicios sociales y de salud y el apoyo familiar y social, las relaciones interpersonales que se establecen en los entornos y las actividades de recreación y ocio. Como podemos ver aquí, estamos muy enmarcados en la satisfacción de necesidades humanas y en el apoyo que se perciba de un otro cuando se presenta una crisis. Entonces, teniendo en consideración estos factores de riesgo, estos factores asociados, es que basados también en la evidencia, definimos como estrategia para la prevención de la conducta suicida en el marco de la gestión del riesgo en salud mental, algunas acciones puntuales que se deben desarrollar. Por un lado, por supuesto, todo lo que tenga que ver con el acompañamiento a las personas susceptibles, todo lo que se haga para minimizar la exposición a las amenazas, todo lo que se haga para potenciar las capacidades de respuesta ante las amenazas, todo lo que hagamos para la modificación de determinantes sociales, para comprender los significados que se tienen relacionados con el suicidio y, por supuesto, todo lo que se haga en el marco de la reacción comunitaria e institucional en casos de conducta suicida o control potencial de desenlace en caso de presentarse como tal un intento de suicidio. Entonces, en esto podría decirse, se resume todo lo que debemos hacer para prevenir la conducta suicida. Y recogiendo entonces todo esto es que la estrategia, o digamos el Ministerio de Salud y Protección Social, generó o construyó la Estrategia Nacional para la Prevención de la Conducta Suicida. Les pido excusas de antemano por lo denso de esta diapositiva, pero básicamente quiero traer a colación dos elementos clave. Y es que la estrategia nacional no parte, digamos, de la nada, digamos que no parte de cero. La Estrategia Nacional para la Prevención de la Conducta Suicida nace de la Política Nacional de Salud Mental y la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, que a través de sus 5 ejes de política, pues nacen los componentes de la estrategia nacional. En ese orden de ideas, todo lo que se haga en materia de implementación de las políticas, de la Política Nacional de Salud Mental y la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas, tendrá efecto en la prevención de la conducta suicida. Entonces vamos a ver un poco, para finalizar, esos 7 componentes que nos dice la evidencia, que si queremos alcanzar ese propósito global de prevenir o de revertir mejor la tendencia de la conducta suicida, pues debemos desarrollar de manera armónica desde muchos sectores y con el trabajo comprometido de múltiples actores. Teniendo en consideración entonces que las necesidades humanas insatisfechas son factores potenciadores de la conducta suicida, partiendo del eje 1 de la Política Nacional de Salud Mental, es decir, de la promoción de la salud mental, pensamos que uno de los componentes fundamentales que se deben desarrollar en el marco de la estrategia nacional es la satisfacción de necesidades humanas. Y aquí la Organización Mundial de la Salud, a través de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, nos invita a llevar a cabo acciones estratégicas asociadas al trabajo digno, a la protección social, a la atención sanitaria universal y a la prestación de servicios básicos y esenciales para la salud. Entonces, el primer componente de la estrategia nacional se asocia a la promoción de la salud mental y se denomina satisfacción de necesidades humanas. Como pueden ver, esto excede por mucho las capacidades del sector salud, y en ese orden de ideas son múltiples los actores que deben ser convocados para la gestión en materia de salud pública y para la satisfacción justamente de esas necesidades humanas. Como segundo componente tenemos el fomento de habilidades socioemocionales, que también nace del eje 1 de la Política Nacional de Salud Mental, en el entendido de que las habilidades socioemocionales son factores moduladores de la conducta suicida, principalmente la habilidad socioemocional asociada a la toma de decisiones. Y aquí nuestra propuesta es que desarrollemos experiencias de aprendizaje formales e informales, continuos y permanentes,
desde todos los entornos donde tiene lugar el desarrollo humano en el marco del diálogo de saberes. Y en este orden de ideas debemos trascender esas acciones que muchas veces son insuficientes, como es el caso de los talleres, el caso de las pancartas, de los plegables, trascender el reconocer las características propias de las habilidades socioemocionales para que, digamos, de alguna manera se puedan desarrollar experiencias de aprendizaje que realmente se integren a nuestras características o a nuestro trasegar en la vida, y en ese orden de ideas se requiere un trabajo armónico entre múltiples actores que tienen que ver con todos los entornos donde tiene lugar el desarrollo humano. Como tercer componente, ya este componente nace del eje 2 de la Política Nacional de Salud Mental, que básicamente es el eje de prevención de problemas y trastornos mentales, y aquí entra la reducción del consumo de alcohol. Este componente estratégico nos invita a tener unas acciones integrales de un alto nivel, y aquí nos invita justamente la Organización Panamericana de la Salud a través del paquete técnico SAFER, digamos que a 5 acciones que yo básicamente dejo 2 de manera crucial, y es el fortalecimiento de las restricciones sobre la disponibilidad del alcohol y hacer cumplir las medidas de prohibición y restricción con respecto a la publicidad, el patrocinio y la promoción del alcohol. Sin embargo, como este es un fenómeno marcado de alguna manera por características culturales y sociales tan complejo, pues tenemos una estrategia específica de respuesta para la reducción del consumo nocivo de alcohol en Colombia, que siempre la proyectamos y siempre la socializamos de manera articulada con la Estrategia Nacional para la Prevención de la Conducta Suicida. Como cuarto componente de la estrategia también tenemos la limitación de medios letales utilizados para cometer suicidio, y esta limitación de medios letales pues también hace parte o nace del componente 2 de la Política Nacional de Salud Mental, es decir, del componente de prevención de problemas y trastornos mentales. Y aquí, como acciones estratégicas, invitamos a fortalecer las medidas regulatorias para la letalidad, disponibilidad, acceso y uso de los medios utilizados para el suicidio mediante leyes y reglamentos, en el entendido de que el acceso a medios utilizados para el suicidio son factores potenciadores de la conducta suicida en el país. Velar por la seguridad de los entornos de riesgos es también una acción estratégica, entendiendo también que la soledad, la percepción de soledad es un factor potenciador de la conducta suicida. Y por supuesto, garantizar el acceso y disponibilidad de asistencia médica en casos de intento de suicidio, entendiendo que la asistencia médica inoportuna en casos de intento de suicidio es un factor potenciador, por supuesto, de la muerte por suicidio. En este orden de ideas, limitar los medios utilizados para cometer suicidio es una de las estrategias que más evidencia tiene en el marco de la reducción de las muertes por suicidio y los intentos de suicidio, lo cual nos demostró de alguna manera la pandemia y las cifras que se presentan en el 2020, pero no es suficiente en el marco de la prevención como tal de la conducta suicida o del proceso suicida como tal. Hay un quinto componente que definitivamente es fundamental hablando de prevención de problemas y trastornos mentales, y es básicamente la intervención en crisis de primera y segunda instancia. Y cuando hablamos de intervención en crisis de primera instancia, básicamente nos estamos refiriendo a lo que conocemos como primeros auxilios psicológicos o primera ayuda emocional, que requiere de un fortalecimiento de capacidades desde todos los entornos para que todas las personas tengamos la capacidad de detectar una crisis o una persona en crisis, sus afectaciones en salud mental, y principalmente tener las habilidades desde los entornos para intervenir en esa crisis mediante los primeros auxilios psicológicos. Sin embargo, en casos de que no sea suficiente esos primeros auxilios psicológicos, que todos deberíamos estar fortalecidos en ello, debemos tener las oportunidades y la efectividad de la canalización desde estos entornos donde se identifica la crisis a los servicios de salud para que se brinde una intervención de segunda instancia o una terapia de crisis, que eso de alguna manera sí se debe prestar por, digamos, a través de prestadores de servicios de salud especializados en salud mental que tengan las capacidades para brindar una terapia de crisis. En ese orden de ideas, esa atención en salud mental debe ser con calidad,
se debe dejar un adecuado registro de los factores asociados, la notificación como tal de los intentos de suicidio y muy importante que de alguna manera hemos identificado como una brecha en salud en este momento y es el seguimiento de las personas con conducta suicida en el marco de la gestión del riesgo individual que compete a las entidades administradoras de planes de beneficios. Todo esto entendiendo que la intervención en crisis es un factor modulador de la conducta suicida y que para ello invitamos a construir desde las entidades territoriales rutas de acción intersectorial en casos de conducta suicida, alimentados por la guía de práctica clínica que tenemos desde el 2007 publicada en el Ministerio de Salud y Protección Social para la prevención y abordaje de la conducta suicida. Como sexto componente, este nace del eje 3 de la Política Nacional de Salud Mental y es la atención integral de personas con problemas y trastornos mentales. Y aquí como acciones estratégicas invitamos a utilizar las guías de práctica clínica definidas para el abordaje institucional de algunos eventos en salud mental, entendiendo que desde el Ministerio de Salud y Protección Social tenemos guías de práctica clínica en depresión o en trastorno depresivo recurrente, en esquizofrenia, en demencias, tenemos protocolos de atención para personas con autismo, digamos que para personas con trastornos asociados al consumo de alcohol y pues digamos que hemos identificado que definitivamente los prestadores de servicios de salud no reconocemos estas guías de práctica clínica en nuestro accionar y que de alguna manera carecemos de protocolos de atención diseñados justamente para la atención con calidad de las personas que presentan este tipo de situaciones. Y entre esas guías de práctica clínica, reitero, tenemos la guía de práctica clínica para la prevención y abordaje de la conducta suicida. También dentro de las acciones estratégicas debemos fortalecer las capacidades de los profesionales encargados de la atención integral respecto de la prevención, manejo y rehabilitación de las personas que son afectadas por problemas y trastornos mentales. Y aquí hacemos énfasis, por supuesto, a la primera ayuda emocional, pero también a MHGAP, al programa de la Organización Mundial de la Salud para la reducción de brechas en la atención a personas con trastornos mentales prevalentes en el país principalmente. Y por supuesto, nos invitamos a cuidar la salud mental de las personas que presentan enfermedades dolorosas, discapacitantes o potencialmente catastróficas y de quien presenta algún tipo de crisis. Todo esto, como podemos ver, este componente podría decirse es el único que depende exclusivamente del sector salud. Los demás componentes dependen, por supuesto, del liderazgo del sector salud, pero también del accionar intersectorial y de la apuesta de política pública en materia de cuidado de la salud mental desde todos los entornos. Y finalmente tenemos un séptimo componente que nace del cuarto eje de la política nacional, el eje de inclusión social y rehabilitación, y tiene que ver con el cuidado a las personas que son sobrevivientes de suicidio, entendiendo que ser sobreviviente de suicidio es un factor predisponente de la conducta suicida por ser una situación generadora de muchísima tensión asociada a un duelo complicado, enmarcado en la culpa, y teniendo en consideración que el estigma hacia la búsqueda y recepción de ayuda es un factor potenciador también de la conducta suicida. Y aquí entra en juego un actor importante que es el actor asociado a las comunicaciones, y por eso el trabajo con las comunicaciones es muy importante porque ellos, o la comunicación, pues tiene mucha relación con la imitación de la conducta suicida. Y por eso todas las acciones que se hagan para promover la comunicación responsable de la conducta suicida tendrá un efecto de alguna manera en la prevención de este fenómeno. Y ya para terminar, como cuarto componente, cuarto elemento que quiero compartir con ustedes de la estrategia es que este documento, más allá de las bases teóricas y de lo que consideramos puede tener efectos en la prevención de la conducta suicida, dejamos para sobre todo las entidades territoriales y todos los actores del sector salud algunos elementos clave para la implementación. Y en ese orden de ideas, lo primero que debemos tener en consideración a la hora de generar un plan, un programa, un proyecto
algo asociado a la prevención de la conducta suicida desde todos los entornos es que debemos comprender el fenómeno en esa comunidad, comprender cuáles son los determinantes de la conducta suicida en el territorio, qué se está haciendo para transformar esos determinantes, cómo es el proceso de detección de la conducta suicida desde los entornos, cómo es ese proceso de notificación, cómo es el proceso de intervención de la conducta suicida, si se está haciendo una intervención en crisis de primera instancia, hay una adecuada canalización para una intervención en crisis de segunda instancia y cómo es el proceso de acompañamiento y seguimiento de la conducta suicida. Todo eso nos permite comprender por qué la conducta suicida tiende al aumento. Y esta es la primera invitación que hacemos a los territorios, pero también hacemos a los demás actores que tienen un rol en la prevención de la conducta suicida. Y hay algunos elementos clave y es que la Estrategia Nacional para la Prevención de la Conducta Suicida no se adopta en los territorios, digamos, no se ejecuta como tal, sino que se implementa a través de planes, programas y proyectos diferenciados por momentos del curso de vida, género y pertenencia étnica, a través de acciones sectoriales e intersectoriales en el marco de las competencias de cada actor. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, la Universidad de Antioquia, desde la Facultad de Enfermería, tiene mucho que ver con la prevención de la conducta suicida, principalmente en la formación de los profesionales para la comprensión de este fenómeno y para el cuidado de la salud mental de las personas que tienen algún factor predisponente o que están en crisis y que en este orden de ideas con ello se puede de alguna manera prevenir ese fenómeno que nos aqueja a todos en el marco de la salud pública. Y por eso en esta estrategia también consideramos algunos elementos, algunos hitos de implementación e invitamos a los actores del sector salud y a otros actores a que se generen alianzas, a que se potencie la vigilancia en salud pública de la conducta suicida como tal, de la ideación, de la planeación, de los pensamientos asociados a la muerte, que se identifique desde todos los entornos, comprender el fenómeno de conducta suicida desde los entornos, tomar decisiones, planear, ejecutar acciones que sean acordes con las características propias de esa población, tener una ruta intersectorial definida para la reacción en casos de conducta suicida y por supuesto evaluar esos planes, programas y proyectos para irlos acomodando acorde con los cambios que va teniendo la sociedad como tal. Y a partir de ahí planear, partiendo por supuesto de los componentes y de las acciones estratégicas que ofrece la Estrategia Nacional como acciones universales, selectivas e indicadas acorde al alcance que queramos dar y desarrollar planes de acción sectoriales e intersectoriales que recojan el análisis de conducta suicida, esa priorización de acciones, planeación, integración a la planeación en salud, ejecución y evaluación. Y en eso estamos trabajando en este momento en el país. Desde el Ministerio de Salud y Protección Social tenemos 4 territorios priorizados con los cuales estamos generando planes de acción intersectoriales para que en el marco de sus características propias, territoriales y poblacionales se desarrollen acciones específicas en prevención de la conducta suicida y ellos son el Distrito Turístico de Cartagena, el departamento de Córdoba, el departamento de Chocó y el departamento del Tolima. Por supuesto, la idea es que todos los departamentos y todos los actores que tienen que ver con la prevención de la conducta suicida también desarrollen planes, programas y proyectos enmarcados en las acciones estratégicas que nos ofrece justamente este documento orientador de política pública. Y finalmente, una invitación que quiero dejar para ustedes es un curso virtual que tiene la Organización Panamericana de la Salud en prevención de la autolesión y el suicidio, empoderamiento de los profesionales de atención primaria en salud, que nos orienta un poco más acerca de lo que debemos conocer como prestadoras de servicios de salud en materia de prevención de la conducta suicida. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes un poco de las reflexiones que nos ha suscitado este fenómeno como Ministerio de Salud y Protección Social, quedando por supuesto a su disposición para nuevos escenarios de reflexión que podamos tener y por supuesto invitarlos a que también generemos desde la Facultad de Enfermería acciones en prevención de la conducta suicida. Hay mucho que hacer desde la academia y mucho que hacer desde la enfermería en materia de prevención de la conducta suicida y la invitación es que lo hagamos
de la mano con otros y principalmente de la mano del Ministerio de Salud y Protección Social. Muchísimas, muchísimas gracias. Laura, muchas gracias. Hay una pregunta en el chat y es, ¿cómo se debe manejar un episodio suicida a nivel de comunicaciones? ¿Es reservado, es cerrado o qué información se puede brindar? Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, cuando hablamos de comunicaciones, estamos hablando de medios de comunicación en general, y una de las recomendaciones que nos hace la Organización Mundial de la Salud es que no debemos centrarnos como tal o magnificar el hecho, digamos que hacer o potenciar o magnificar, digamos, el hecho, poner, pues, como adornar de alguna manera el suceso. Obviamente sí se puede generar una comunicación de los hechos de conducta suicida, pero más que magnificar el fenómeno o la situación que se generó, lo que buscamos es que se lleven a cabo notificación de las estrategias de autoayuda, de las rutas de atención que se tienen. Por supuesto, sí se puede mencionar, pero obviamente procurando el cuidado de la privacidad del sujeto. No es necesario mencionar como tal el mecanismo utilizado, que es que se tomó con tantas pastillas, que era un excelente hijo y que tenía una cantidad de estudios y demás, porque eso de alguna manera hace que otras personas se identifiquen con ese caso y también puedan generar un intento de suicidio. Esto se conoce como efecto Werther y es importante tenerlo en consideración a la hora de generar esa comunicación. Pero eso no solamente hace parte de los medios de comunicación, también cómo comunicamos el suceso en los entornos. Si se presenta, por ejemplo, en la Facultad de Enfermería, pues no hacer un acto simbólico a la persona que murió por suicidio, no hacer un altar, si se quiere mencionar así, en el lugar donde aconteció el fenómeno, porque esto de alguna manera va a magnificar el suceso y va a hacer que otras personas también intenten el suicidio, que se vean identificados con esa persona que murió por este hecho. Bueno, Laura, muchas gracias. No veo como más preguntas en el chat. Bueno, quería agradecerte en nombre de la Facultad de Enfermería por esta presentación, realmente muy importante, tanto para la academia como para nuestra profesión y en sí para la sociedad. Eh, yo también, igual que tú, soy enfermera del área de urgencias. Entonces, los retos que nos ha traído esta temática sobrepasa lo que las personas pueden imaginar, ¿cierto? Pienso también, igual que tú, que desde la academia tenemos una gran responsabilidad, no solamente en la formación del personal, sino también en ser nosotros interventores en esta población que es joven y adolescente, que tiene dificultades en sus necesidades y en sus redes de apoyo y en sus habilidades emocionales, como las mencionamos. Entonces, te felicito nuevamente por tu trabajo tan profesional, investigativo, académico, por estar allá desde el Ministerio de Salud y Protección Social respaldándonos y dando lo mejor como enfermera. Entonces, definitivamente te agradezco tu compromiso de participar en esta RAE y espero que nos acompañes en otros espacios Claro que sí. académicos. Muchas gracias, Laura. A ustedes, muchísimas gracias, y para mí siempre será un placer volver a casa y estoy dispuesta a ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, a todos un feliz día. Esta grabación va a quedar entonces en el canal de YouTube de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. A todos